Mi nombre es Ellen Vale. Tengo 36 años y durante 7 años pagué las facturas que mantuvieron vivo nuestro viñedo familiar. Así que pensé que mi padre bromeaba cuando se rió en la cena del domingo y dijo: «Este viñedo le pertenece a tu hermano ahora. Deja de actuar como la dueña». Mi madre se quedó mirando su plato. Mi hermano no pareció sorprendido. Pregunté: «¿Entonces debería él pagar el impuesto sobre la propiedad y la prima del seguro de la cosecha que vencen la próxima semana?» Mi padre sonrió. «Exactamente. Deja de pagar. Deja de llamar a los contratistas. Deja de firmar cualquier cosa para la granja». Mi mano se apretó alrededor de mi vaso. 7 años de transferencias de emergencia y líneas de riego reparadas se desvanecieron en una sola. ¿Risa? Quería una explicación. En lugar de eso, no dije nada, abrí mi aplicación bancaria debajo de la mesa. Cancelé los pagos y dejé que su orden se convirtiera en un registro. 3 semanas después, una mujer me llamó por mi nombre legal completo. Señorita Elena Rose Vale. Soy una investigadora de títulos de propiedad. Estamos verificando una escritura firmada por usted. Me levanté tan rápido que mi silla golpeó la pared. Nunca firmé nada. Mi padre entró mientras ella preguntaba si yo había autorizado la transferencia del viñedo a mí. Hermano. Vio el identificador de llamadas, unidad de fraude del condado. Y se quedó completamente en silencio. Luego, extendió la mano hacia mi teléfono y susurró: «Cuelga ahora mismo». Me aparté. La investigadora dijo que la escritura se había presentado 8 días después de la cena. Y que el paquete de presentación incluía un poder notarial que yo había firmado años antes para otro propósito. Mi padre sabía la fecha antes de que ella la dijera. Su anuncio no había sido una opinión familiar. Había sido un aviso anticipado de un plan, y mi silencio le había dado la confianza para terminarlo. Antes de contarles lo que mi padre puso a mi nombre y lo que sucedió después de que me negara a colgar. Díganme qué hora es donde están y desde dónde están viendo. Quiero ver hasta dónde viaja esta historia. 3 semanas antes, después de que mi padre, Richard Vale, anunciara que mi hermano menor era el dueño del viñedo. Siguió comiendo como si hubiera asignado asientos en la cena. Mi madre, Lorraine, murmuró que Ethan tenía esposa y 2 hijos. Como si la paternidad fuera una escritura registrada en el juzgado. La esposa de Ethan, Mara, se sentó a su lado con ambas manos alrededor de su servilleta. Parecía incómoda, pero no cuestionó la declaración. Ethan finalmente dijo: «Papá y yo tenemos un plan para la sala de degustación. Bodas. Cenas privadas, tal vez una pequeña posada más adelante». Fue entonces cuando me di cuenta de que no estaban discutiendo una herencia lejana. Habían diseñado un negocio en torno a la tierra que esperaban que yo mantuviera hasta que estuvieran listos para usarla. Pregunté cuánto tiempo llevaban planeando. Richard respondió: «El tiempo suficiente para saber que el viñedo necesita a alguien con un futuro familiar». Yo no estaba casada y no tenía hijos. En el vocabulario de mi padre, eso hacía que cada futuro que yo construyera fuera provisional. Mientras él hablaba, las cifras de los 7 años anteriores llegaron a mi mente en desorden. Cada una vinculada a una crisis que él había llamado temporal. En el segundo año, una helada de febrero partió el viejo colector de riego. Richard me llamó a las 6:00 de la mañana y dijo que perderíamos las vides del norte si no podía enviar 18.700 antes de que el contratista se fuera a otra propiedad. Lo transferí antes del desayuno. Durante la temporada de incendios forestales 2 años después. La aseguradora exigió un nuevo cortafuegos y una prima más alta. Pagué 9.800 por la limpieza y otros 22.400 para la cobertura porque Richard dijo que la fallida empresa embotelladora de Ethan había arruinado su crédito. Cuando el revestimiento del pozo se derrumbó, cubrí 1.600. Cuando la nómina de la cosecha se quedó corta, transferí 18.200. Así, 30 trabajadores de temporada no se irían a casa sin paga.
sumando 7 cuotas de impuestos sobre la propiedad, reparaciones de los ventiladores antiheladas, permisos del condado y la nueva bomba, mi contribución alcanzó los 140.360. Conocía la cifra porque cada emergencia había dejado una línea en mi cuenta bancaria. Incluso cuando no dejaba un lugar para mí en la mesa. Richard tenía una versión diferente para otras personas. En las reuniones familiares, les decía a los parientes que él y Lorraine le habían dado a Elena un aterrizaje suave después de que mi compromiso terminara y yo me mudara de nuevo al norte de California. Nunca viví gratis. Alquilé un apartamento a 20 minutos de distancia y trabajé a tiempo completo como gerente de adquisiciones para un distribuidor agrícola. Pero pasaba las tardes revisando facturas del viñedo. Los fines de semana reuniéndome con equipos de reparación y más de un tercio de mis ahorros cubriendo déficits que Richard prometía pagar después de la siguiente cosecha. Cada vez que pedía una contabilidad por escrito, me besaba la frente y decía: «Eres la única hija por la que nunca tengo que preocuparme». Yo oía confianza. Lo que él quería decir era acceso. La mañana después de la cena, cancelé el pago automático de impuestos y le envié un correo electrónico a Richard. Según tus instrucciones de anoche, ya no pagaré impuestos, seguros, gastos operativos ni reparaciones de capital para la propiedad que dices que pertenece a Ethan. Por favor, confirma que él ha asumido esas obligaciones. Copié a Ethan. Nadie respondió. 2 días después, Lorraine envió un mensaje de texto. El seguro vence el viernes. Tu padre estaba molesto. No quiso decir que nos abandonaras. Respondí, él dijo específicamente que dejara de pagar. Su burbuja de escritura apareció, desapareció y regresó 3 veces. Finalmente, escribió: una buena hija sabe la diferencia entre el enojo y la responsabilidad. Esa frase me lo dijo todo. Las palabras de mi padre eran opcionales. Mi dinero no lo era. El viernes, Mara llegó a la oficina del viñedo con un medidor láser y una carpeta de bocetos de renovación. Había etiquetado las habitaciones sobre la sala de degustación, niños, suite principal y almacén de Elena, no dormitorio, almacén. Cuando pregunté quién había autorizado los planos, miró a Ethan. Él dijo que Richard les había prometido que podrían mudarse a la residencia del gerente antes de la cosecha de otoño. Y que yo probablemente aceptaría un trabajo más cerca de la ciudad. Nadie había preguntado si me mudaría. Nadie había preguntado si estaba de acuerdo en convertir el edificio que había reparado en su hogar. Ethan bajó la voz y dijo: no hagas esto feo. Siempre has sido independiente. Ahí estaba de nuevo, el cumplido que me exigía renunciar a algo. Fotografié cada página de la carpeta de Mara, incluida una hoja de términos bancarios grapada en la parte posterior. Describía un préstamo de hospitalidad propuesto de 650.000 garantizado por el viñedo. En ese momento, pensé que era arrogancia en papel. Todavía no sabía que esa hoja de términos haría que una compañía de títulos inspeccionara la cadena de propiedad o que su inspección expondría una escritura con una firma robada de mí. Si tu familia elogiara tu fuerza solo cuando necesitaran que aceptaras menos, ¿cuánto tiempo tardarías en oír el insulto dentro del cumplido? Cuando la investigadora llamó 3 semanas después, mantuve el teléfono en altavoz y me moví detrás de mi escritorio antes de que mi padre pudiera tomarlo. Se presentó como Dana Mercer, una investigadora de títulos asignada a la unidad de fraude inmobiliario del condado. La compañía de títulos de un prestamista había solicitado una verificación acelerada porque el préstamo de hospitalidad de Ethan usaba el viñedo como garantía. La búsqueda de títulos mostró que Richard y Lorraine me habían transferido la propiedad 7 años antes. Sin embargo, la nueva escritura de concesión afirmaba que yo se la había transferido a Ethan 8 días después de nuestra cena. La escritura llevaba un reconocimiento notarial. Y su paquete de presentación también incluía una copia de mi antiguo poder notarial limitado. Dana dijo que el sistema de registro retuvo la escritura en lugar de completarla porque el número de comisión del notario había expirado 14 meses antes.
Luego, la compañía de títulos encontró algo peor. La firma en la nueva escritura era una coincidencia digital exacta con la firma en el antiguo poder notarial, incluida una pequeña ruptura en el trazo final. Las firmas reales se parecen entre sí. Las firmas escaneadas se duplican. Richard se acercó a mi escritorio de nuevo. Esto es papeleo familiar privado, dijo lo suficientemente alto para que Dana lo oyera. No hay fraude. La voz de Dana cambió. Se volvió más lenta, formal. Le pidió que se identificara. Él se negó. Luego me dijo que el condado estaba tratando de criminalizar un plan de sucesión. Aunque nadie había usado las palabras plan de sucesión. Le pedí a Dana que enviara los documentos en cuestión a través del portal seguro. Richard dijo, Elena, si abres ese archivo, estás eligiendo a extraños por encima de tu familia. Miré al hombre que aparentemente había cedido 42 acres con mi nombre y respondí, ¿no? Estoy eligiendo averiguar qué hizo mi familia. Golpeó la palma de su mano en el escritorio, me llamó dramática y se fue. En el momento en que la puerta se cerró, Dana me aconsejó no firmar, destruir ni alterar nada. Y no confiar en las copias proporcionadas por familiares. También me advirtió que la escritura propuesta era solo el documento más reciente en la cadena. Necesitas entender por qué eres la propietaria registrada antes de que alguien te persuada de que esto es un error administrativo. Dijo. El archivo seguro llegó 10 minutos después. Mi nombre aparecía debajo de un lenguaje que declaraba que yo había transferido libre y voluntariamente Valcrest Vineyard a Ethan Vale por $10 y consideración familiar. La firma se parecía a la mía a primera vista. Luego vi el borde aplanado donde un trazo de tinta azul había sido recortado de un escaneo. Sabía exactamente de dónde venía. 5 años antes, mientras Richard se recuperaba de una cirugía cardíaca. Yo había firmado un poder notarial limitado que le permitía presentar una reclamación de seguro de cosecha y comunicarse con el ajustador durante 90 días. Recordaba estar sentada junto a su cama de hospital mientras Lorraine señalaba la línea de la firma. Richard me había apretado la mano y dicho, odio necesitar esto de ti. La nueva escritura adjuntaba solo la página de la firma y omitía la página que limitaba la autoridad. Por propósito y fecha. Alguien había convertido un acto de cuidado en una llave reutilizable. No lloré cuando vi la falsificación. Mi cuerpo reaccionó de maneras más pequeñas y humillantes. Las yemas de mis dedos se entumecieron. Leí la palabra voluntariamente 4 veces y no pude hacer que significara nada. Luego abrí la antigua autorización guardada en mi correo electrónico. Las firmas coincidían no solo en la forma, sino también en la posición. Ambas se encontraban a 1,8 centímetros del margen izquierdo. Dana preguntó dónde había estado en la fecha impresa junto al sello notarial. Había estado en una conferencia de proveedores en Denver. Mi recibo de la aerolínea. El registro de la llave del hotel y una fotografía de una mesa redonda me situaban a 1200 metros de distancia. La escritura decía que me había presentado en persona en una oficina local a las 10:15 de esa mañana. Hice la pregunta que había evitado desde que dijo, propietaria registrada. ¿Cómo se convirtió el viñedo en mío hace 7 años? Dana sacó la escritura de concesión anterior. Richard y Lorraine me habían transferido la propiedad completa 3 meses después de que la empresa embotelladora de Ethan incumpliera con los arrendamientos de equipos que Richard había garantizado. Personalmente. Un destinatario no tiene que firmar una escritura de concesión para que se registre. Así que mi ignorancia no había impedido la transferencia. La escritura no reservaba ningún usufructo vitalicio para mis padres. Ningún derecho de gestión para Richard y ningún interés futuro para Ethan. Legalmente, el viñedo era mío. El mismo padre que me había dicho que dejara de actuar como la dueña me había convertido en la dueña cuando necesitaba un nombre limpio. Me ocultó ese hecho mientras yo financiaba la tierra y luego trató de borrarme cuando el crédito de mi hermano mejoró. Richard regresó antes de que terminara la llamada. Esta vez su ira había desaparecido. Cerró la puerta con cuidado y dijo: movimos el título porque los acreedores de Ethan estaban al acecho.
Protegió el viñedo. Todos se beneficiaron. Le pregunté por qué nunca me lo dijo. Porque lo habrías hecho emocional. Le pregunté por qué pagué 140.360 si la propiedad era solo una formalidad protectora. Porque el lugar sería tuyo algún día de todos modos. Luego señalé la nueva escritura en mi pantalla. Algún día terminó 8 días después de la cena. Él miró al suelo. Sus siguientes palabras fueron tranquilas. Ethan necesita el préstamo. Tú no. Si vieras tu propia firma copiada en una escritura mientras la persona responsable estuviera frente a ti llamándolo necesidad. ¿Qué porcentaje de su explicación estarías dispuesto a creer? Pasé la noche siguiente construyendo un registro que Richard no pudiera interrumpir. 7 años de extractos, facturas, mensajes, avisos de seguros. Los planos de renovación de Mara y la hoja de términos del préstamo. Luego busqué en el archivo de correo electrónico familiar compartido que Richard usaba para los negocios del viñedo. 6 meses antes, le había preguntado a un abogado de bienes raíces. Las antiguas deudas de Ethan finalmente están saldadas. ¿Cuál es la forma más sencilla de poner Valcrest donde siempre se pretendió que estuviera? El abogado respondió que yo era la única propietaria titulada y que cualquier transferencia requería mi firma notariada e informada. Richard respondió, ella firmará cuando le expliquemos que la familia ya ha decidido. 2 semanas después. Preguntó si el antiguo poder notarial del seguro podría cubrir correcciones de título rutinarias. El abogado respondió en mayúsculas, no, no lo use. Expiró y nunca autorizó una transferencia. Richard había recibido una advertencia legal y procedió de todos modos. Imprimí el intercambio y lo coloqué en la mesa de la cocina mientras Richard y Lorraine tomaban café. Le pedí que leyera su propia pregunta en voz alta. Empujó la página hacia atrás y llamó al abogado. Demasiado cauteloso. Puse la escritura falsificada a su lado. Luego leí la frase donde libre y voluntariamente le di a Ethan mi viñedo. La taza de Lorraine golpeó su platillo. Dijiste que Elena firmaría después de que habláramos con ella. Esa frase dividió su alianza. Richard le dijo que se mantuviera al margen. Le recordé que ella había firmado la escritura que me dio el viñedo. Lorraine comenzó a llorar. Pero me negué a dejar que las lágrimas convirtieran la reunión en una operación de rescate. Pregunté quién usó mi antigua firma. ¿Quién contactó al notario con licencia vencida y quién le dijo a Ethan que la garantía estaba lista? Richard no respondió a nada. Solo dijo que el préstamo me lo devolvería eventualmente. Entonces Ethan entró con una carpeta del prestamista. Richard lo había convocado sin decírmelo. Ethan comenzó con la versión preparada para él. El viñedo siempre había sido su futuro. Mi nombre se había utilizado solo hasta que sus acreedores liberaran sus reclamaciones. Yo conocía el plan familiar en espíritu, incluso si nadie me había explicado el papeleo. Deslicé el correo electrónico del abogado hacia él. Leyó la advertencia y se puso pálido. Mara llegó detrás de él y preguntó qué estaba pasando. Ethan dijo, es un retraso en el título. Giré la escritura falsificada para que ella pudiera ver mi firma copiada. No, es un intento de transferencia. Mara miró de la escritura a la hoja de términos del préstamo que había traído a mi oficina semanas antes. Le preguntó a Ethan si sabía que yo no había firmado. Él dijo que asumió que Richard lo había manejado. ¿Manejado cómo?, preguntó ella. Ethan no pudo responder sin elegir entre la ignorancia y la complicidad. El timbre sonó antes de que Richard pudiera recuperar el control. Mi abuela, Evelyn, estaba afuera con una estrecha caja de archivos de metal. Lorraine la había llamado después de nuestra primera discusión, esperando que me persuadiera de hacerlo generoso. En cambio, Evelyn preguntó por qué el prestamista la había contactado para subordinar un antiguo gravamen sobre la parcela del oeste. Richard lo llamó un tecnicismo. Evelyn abrió la caja y sacó un pagaré garantizado de 28 años. Valcrest originalmente tenía 26 acres.
Los 16 acres del oeste, los mejor drenados. Y la tierra debajo de la sala de degustación se habían comprado con 180.000 de la venta de acres que Evelyn heredó de sus padres. Richard siempre nos había dicho a Ethan y a mí que se lo había devuelto en 5 años. Los registros bancarios mostraban que no había devuelto nada y que el gravamen nunca se había liberado. Evelyn también tenía una carta firmada por Richard y Lorraine. A cambio de su contribución. Prometían que si alguna vez transferían o vendían Valcrest fuera de su matrimonio, Elena y Ethan recibirían participaciones iguales, y que Elena, que había trabajado en las cosechas con Evelyn desde los 14 años, tendría el primer derecho a gestionar las vides. La carta no era la escritura actual, y Evelyn no pretendió que anulara los registros del condado. Su valor era más simple. Demostraba que la historia de Richard cambiaba según su audiencia. Para Evelyn, la transferencia a mi nombre 7 años antes había protegido mi participación prometida. Para Ethan, era una protección temporal antes de que él lo heredara todo. Para mí, era un papeleo sin sentido que hacía de las facturas mi deber. Pero de los derechos mi arrogancia. 3 versiones no podían ser todas ciertas, pero todas podían mantener a Richard en control. Le pregunté delante de todos qué versión quería poner por escrito. Su rostro se endureció. Yo construí este viñedo. Evelyn respondió, lo construiste con mi tierra. El dinero de Elena y las expectativas de Ethan. Lo único que construiste solo fue la historia. Richard se levantó tan bruscamente que su silla cayó hacia atrás. Me señaló y dijo que si denunciaba la escritura, destruiría el apellido de la familia y el negocio de Ethan y obligaría a mi madre a abandonar su hogar. Finalmente parecía asustado, pero incluso su miedo trataba mi obediencia como la solución. Recogí la escritura falsificada, la advertencia del abogado y el acuerdo de Evelyn. Tuviste 7 años para contar una versión honesta, dije. Ahora puedes contar la tuya a mi abogado y al investigador. Richard se movió rápidamente una vez que se dio cuenta de que la presión privada había fallado. Al mediodía, mi tía había llamado para decir que una mujer soltera no tenía un uso moral para 42 acres. Un primo envió un mensaje de texto diciendo que los hijos de Ethan merecían un legado. Otro pariente me advirtió que la presión arterial de Lorraine no podría sobrevivir a un escándalo legal. Las frases diferían, pero la fuente era obvia. Richard les había dicho que descubrió un tecnicismo y lo estaba usando para robarle el viñedo a mí. Hermano. Omitió la escritura a mi nombre, los 140.360 que pagué. La advertencia del abogado y la firma copiada. Respondí una vez en el chat grupal de la familia. Subí la primera página de la escritura de hace 7 años y la página de la firma del intento de transferencia. Luego escribí, no le quité la propiedad a Ethan. Papá me transfirió el viñedo en 2019. Lo ocultó mientras aceptaba mi dinero y presentó una nueva escritura que no firmé. Si alguien todavía cree que esto es un tecnicismo, por favor explique qué parte permitiría que alguien hiciera con su nombre. El chat se silenció durante 11 minutos. Luego Richard me eliminó de él. Esa noche, convocó una reunión familiar en la sala de degustación. Colocó papeles de transferencia sin firmar en mi asiento y anunció su compromiso antes de que me sentara. Yo le firmaría el viñedo a Ethan. El préstamo de Ethan me reembolsaría 50.000 después del cierre. Richard y Lorraine permanecerían en la residencia del gerente de por vida. Yo recibiría 6 meses para retirar mis pertenencias de la oficina y podría quedarme con un acre sentimental cerca de la valla norte. Habló con la confianza de alguien que distribuye un activo que ya no controlaba. Pregunté de dónde venía la cifra de 50.000. Dijo que las familias no deberían reducir el amor a la aritmética. Abrí mi hoja de cálculo y respondí. Redujiste 7 años de mi dinero a 50.000. Eso es aritmética. Simplemente es aritmética deshonesta. Ethan intentó un enfoque más suave. Dijo que el negocio de hospitalidad emplearía a gente local y financiaría la educación de sus hijos.
Le pregunté si su plan dependía de la escritura falsificada. Él dijo, yo no falsifiqué nada. Mara, sentada a su lado, preguntó, ¿pero cuándo supiste que Elena estaba en el título? Admitió que Richard se lo dijo 14 meses antes. Cuando comenzaron a redactar la propuesta de préstamo. La expresión de Mara cambió antes de que terminara. Había pasado semanas diseñando dormitorios porque su esposo sabía que la propietaria legal nunca había accedido a irse. Ethan insistió en que creía que yo firmaría una vez que entendiera la oportunidad. Mara dijo, no le diste una oportunidad. Planeaste una fecha de cierre. Luego se quitó el anillo de bodas. Lo puso junto a la hoja de términos y le dijo que se llevaría a los niños con sus hermanas hasta que dejara de confundir lo que quería con lo que poseía. Richard se volvió hacia mí. Dijo que yo había envenenado a Mara contra Ethan. Humillado a Lorraine e invitado a investigadores del gobierno a un asunto privado. Luego usó la amenaza que había guardado para el final. Si me negaba a firmar, me desheredaría. Le diría a todos los viticultores del condado que había robado Valcrest y se aseguraría de que Lorraine me culpara cuando perdieran su hogar. Mi madre comenzó a decir mi nombre, pero la miré y le pregunté. ¿Sabías que iba a copiar mi firma? Se tapó la boca. Richard respondió por ella. Tu madre sabía que estábamos corrigiendo el título. No la interrogues. Lorraine susurró. Sabía lo de la escritura. No sabía que no habías firmado. No era inocencia, pero fue la primera frase que había pronunciado que no lo protegía por completo. Puse 2 documentos sobre la mesa. El primero era un aviso de preservación de mi abogado que ordenaba a todos conservar correos electrónicos, teléfonos, registros notariales y archivos de préstamos. El segundo era una carta al prestamista declarando que yo era la dueña de la garantía y que disputaba cada firma presentada en mi nombre. Richard leyó la primera página y se rió demasiado fuerte. ¿Contrataste a un abogado contra tu propio padre? Dije, contraté a un abogado porque mi propio padre usó mi firma en mi contra. Luego le dije a Ethan que su préstamo no podría cerrarse. Le dije a Lorraine que el condado ya había abierto un expediente y le dije a Richard que desheredarme no transferiría ni una sola bit. Su autoridad siempre había dependido de que todos creyeran que la resistencia era cruel. A la escritura, al banco y al investigador no les importaba quién sonaba más cruel en la cena. Antes de irme, Evelyn le pidió a Richard que respondiera una pregunta frente a los miembros de la familia que había invitado. ¿Elena autorizó la escritura que presentaste? Él miró los papeles de transferencia. La silla vacía de Ethan después de que Mara lo siguiera y finalmente a mí. Lo habría hecho, dijo. Mi abogado, que se había unido por vídeo, respondió, eso no es consentimiento. 4 palabras terminaron la reunión que Richard había diseñado como una votación. Ninguna muestra de manos podía legalizar una firma copiada. Ningún número de nietos podía convertir la expectativa en propiedad. Y ninguna amenaza de exilio me asustaba una vez que entendí que la persona que amenazaba con eliminarme no tenía poder legal para hacerlo. A la mañana siguiente, le envié a Dana Mercer una declaración jurada con ambas escrituras. El poder notarial vencido, la advertencia del abogado, mis registros de viaje de Denver. El archivo del préstamo, 7 años de pagos y los mensajes de Richard. No le pedí al condado que le diera una lección. Describí lo que sucedió y dejé que los documentos hablaran. La unidad de fraude abrió una investigación formal. El registrador rechazó la transferencia y colocó una bandera de verificación de identidad en la parcela. Por lo que ningún gravamen o escritura futuros podrían registrarse sin mi confirmación en persona. El prestamista congeló la solicitud de Ethan y luego denegó el préstamo de $650,000 por tergiversación material de la propiedad de la garantía. Su chef se retiró. Ambos inversores se retiraron y una empresa de eventos terminó su asociación provisional. Mara abrió una cuenta bancaria separada. Se mudó con los niños a casa de sus hermanas e hizo del asesoramiento y la divulgación financiera completa condiciones para la reconciliación. Ethan llamó para decir que yo había destruido su negocio y su matrimonio. Respondí,
Tu plan requería mi consentimiento falsificado. Yo solo eliminé la falsificación. La contabilidad descubrió otra traición. De los 140.360 que había transferido, 59.900 pagaron impuestos legítimos, seguros, reparaciones y nóminas. Esos gastos preservaron un activo que legalmente me pertenecía. Por lo tanto, no exigí tanto la propiedad mejorada como la devolución de cada dólar. Pero 31.460 provinieron de facturas infladas. Y otros 49.000 se habían desviado al acuerdo de equipos de Ethan, la tarjeta de crédito de Richard y depósitos para el plan de hospitalidad. Mi demanda civil buscaba los 80.460 desviados, los costos legales y una contabilidad completa. Richard lo llamó extorsión hasta que mi abogado colocó cada transferencia junto a su mensaje de texto que describía un propósito diferente. El acuerdo obligó a Richard y Lorraine a vender una parcela de vacaciones, devolver los 80.460 completos, reembolsar mis costos y firmar una declaración admitiendo que yo era la única propietaria de Valcrest, que nunca se lo había prometido a Ethan y que no había autorizado el intento de escritura. La declaración fue enviada sin editar a todos los parientes que Richard había reclutado. El mismo chat familiar que me llamó codiciosa recibió su admisión con su firma debajo. La investigación criminal recuperó un borrador de escritura, la imagen recortada de mi firma y el mensaje de Richard al exnotario. Es una corrección familiar. Elena está de acuerdo. El notario admitió haber sellado el reconocimiento sin verme. Richard no refutó los cargos de intentar registrar un instrumento falso y un cargo relacionado con la notarización falsa. No fue a prisión. Recibió 3 años de libertad condicional supervisada, 200 horas de servicio comunitario, una multa y una orden que le prohibía presentar cualquier documento relacionado con Valcrest. La sentencia se hizo pública. Para un hombre que presidía comités y trataba la reputación como moneda, ese registro fue pesado. Renunció a la Junta Regional de Viticultores antes de que pudieran destituirlo. Y el Banco Agrícola terminó su rol de asesor. Las personas que antes lo llamaban primero para tratos de tierras comenzaron a llamar a mi oficina. Richard me pidió una vez que firmara una carta describiendo el caso como un malentendido para que la Junta de Viticultores pudiera reconsiderarlo. Le dije que un malentendido ocurre cuando dos personas asignan diferentes significados a las mismas palabras. Una falsificación ocurre cuando una persona fabrica la respuesta de la otra persona. Me negué. Algunos parientes dijeron que el registro público era castigo suficiente y que debería perdonar él. Dinero. Pregunté qué parte querían que borrara. Las facturas infladas, los fondos desviados a Ethan o el costo de probar que mi firma era mía. Nadie eligió. Ethan también tuvo que explicar la garantía falsa durante la revisión de cumplimiento del prestamista. No se presentaron cargos penales en su contra. Pero ese banco le prohibió volver a solicitar durante 5 años. Su atajo no le dio un viñedo. Hizo que la financiación legítima fuera más difícil cuando finalmente tuvo que construir algo propio. Lorraine dejó de pedirme que protegiera su reputación después de leer la evidencia. Admitió que Richard le había dicho que la transferencia a Ethan ya estaba manejada. Y ella eligió no preguntar cómo porque la respuesta podría requerir que se opusiera a él. Eso no nos reparó, pero terminó su actuación como espectadora. Cuando Richard la acusó de traición, ella dijo, no, finalmente dejé de ayudarte a traicionarla. Mis padres firmaron entonces un acuerdo de ocupación de 90 días que requería servicios públicos, seguro de inquilinos y mi aprobación para cambios. Al final, se mudaron a una casa adosada de 2 dormitorios. No estaban sin hogar. Pero Richard ya no vivía en el centro de una finca que usaba como prueba de autoridad. Cada contrato, plan de cosecha, reparación y llave ahora requería el consentimiento de la hija que había tratado como una firma conveniente. Contraté a un gerente de viñedo independiente. Sometí los contratos de los proveedores a aprobación por escrito y separé el acceso familiar de la autoridad comercial.
Los 80.560 recuperados repusieron mis ahorros. Los 59.900 legítimos permanecieron registrados como mi inversión. La distinción importaba porque Richard había difuminado regalos, deudas, facturas y propiedad hasta que la gratitud reemplazó a la contabilidad. En la conferencia de acuerdo final, leyó su declaración en voz alta ante Ethan, Mara, Lorraine, Evelyn y los parientes que más me habían presionado. Elena no le robó Val Crest a su hermano. Yo se lo transferí a ella, oculté esa transferencia. Acepté su apoyo financiero y luego intenté transferir la propiedad sin su autorización. Me miró como si esperara un triunfo. Solo sentí el peso de 7 años volviendo a las personas que lo crearon. La venganza no era verlo sufrir. Era negarme a cargar con sus consecuencias para que él pudiera permanecer cómodo. Un año después, Val Crest completó su primera cosecha con libros transparentes. Convertí las habitaciones de arriba que Mara había etiquetado para su familia en una oficina. Una pequeña sala de descanso para empleados y un archivo donde cada escritura, factura y contrato tenía una copia escaneada. Guardé la carpeta marcada como almacén de Elena. Dentro de ella, coloqué la escritura falsificada, la admisión de Richard y la hoja de cálculo de cada dólar que había pagado. No como un santuario de la ira, sino como prueba de cuán fácilmente la competencia puede convertirse en consentimiento cuando nadie está obligado a poner el acuerdo por escrito. Ethan encontró trabajo gestionando la distribución para otra bodega. Su matrimonio sobrevivió, pero solo después de que abandonó la afirmación de que había sido un pasajero inocente en el plan de Richard. Mara me dijo que podía perdonar el miedo más rápido que el sentimiento de derecho. Y Ethan finalmente había comenzado a aprender la diferencia. Lorraine y yo hablábamos con cuidado, generalmente en terapia, sin pretender que el arrepentimiento era reparación. Richard y yo éramos cordiales. Terminó su servicio comunitario, pero nunca volvió a la junta de viticultores. Nunca volvió a controlar Val Crest y nunca me oyó disculparme por protegerlo. El apellido sobrevivió. Lo que no sobrevivió fue su poder para definir la lealtad como obediencia. La última vez que Richard entró en la oficina del viñedo, devolvió la llave maestra de latón que había llevado durante 30 años. La puso sobre mi escritorio y dijo, «Sigo creyendo que esto debería haber sido para Ethan». Respondí, «Quizás lo habría ayudado si alguno de los dos lo hubiera pedido». Pero falsificaste mi respuesta porque preguntar significaba que podía decir que no. Miró la llave durante mucho tiempo. Luego dijo, «Siempre fuiste más dura que tu madre». Durante años, habría oído eso como una culpa. Esta vez dije, «No». Finalmente me volví más difícil de usar. Se fue sin decir otra palabra, y no lo seguí para suavizar las mías. Al amanecer, en el aniversario de la llamada de Dana, Evelyn se unió a mí entre las hileras del oeste que su tierra había ayudado a comprar. Me preguntó si ganar se sentía como esperaba. Le dije que ese día no había ganado un viñedo. Había descubierto que ya poseía uno. Lo que gané después fue el derecho a dejar de explicar por qué mi trabajo, mi dinero y mi firma me pertenecían. Mi padre una vez se rió y me dijo que dejara de actuar como la dueña. Ahora, cada escritura legítima, cada dólar devuelto y cada decisión tomada sin su permiso le respondían por mí. Así que, déjenme hacerles una pregunta más incisiva que si se habrían quedado con el viñedo. Si su familia falsificara su consentimiento y luego llamara egoísta a su negativa, ¿se conformarían con una disculpa privada? ¿O harían la verdad tan pública como la mentira? Díganme qué habrían hecho y suscríbanse si creen que ser el fuerte nunca debería convertirte en la persona más fácil de sacrificar. Gracias por escuchar y ver hasta la línea final. Esto es completamente ficticio y está destinado únicamente para entretenimiento y educación. Esperamos que cuando alguien repetidamente te haga sentir invisible, tu decisión de irte pueda ser la primera vez que realmente te veas a ti mismo. Tu presencia importa incluso si las personas equivocadas no logran notarnos.